Hola, mi nombre es Víctor Manuel Chávez Márquez, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información, cursando la materia de Arquitectura de las Computadoras y hoy me va a tocar hablarles de las memorias, los tipos y las características principales. Primero que nada vamos a clasificar las memorias. ¿Cuáles son los tipos de memorias que existen y que son las más conocidas? Bueno, primero tocará hablar de la memoria RAM, que viene siendo la más conocida. ¿Por qué? Porque es la memoria principal del dispositivo. Es en donde se almacena de manera temporal todos los datos de los programas que se están utilizando en ese momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio, y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. ¿Qué tiene esta memoria? Que es mucho más rápida que todas las demás y que al reiniciarse la computadora la información se borra. Entonces esa es la función de esta memoria, que es la memoria principal. Después tenemos también que la memoria tiene dos características que la diferencian, como ya lo dije, que por una parte es la norma velocidad que tiene y por otra que los datos se almacenan de forma temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se reinicia o apague el ordenador, lo normal es que los datos que hayan almacenados se pierdan. Y esto es como un ciclo. Cuando prendes tu computadora, se almacena la memoria y después la apagas y se borra y así sucesivamente. Ok, pasaremos a hablar sobre la ROM. ¿Qué es la ROM? Sus siglas se les conoce como un tipo de memoria llamada Read Only Memory. Como su nombre indica, es un tipo de memoria cuya principal característica es que solo se puede leer, no puede ser modificada. Existen pues muchas clases de ROM, quizá la más conocida es la ROM del ordenador, que se usa para contener contener las órdenes e instrucciones básicas para que el ordenador funcione, la llamada comúnmente BIOS. Otro ámbito en el que se utiliza la memoria ROM es el almacenamiento en otros soportes, como por ejemplo la memoria contenida en los CDs y DVDs. También cabe destacar que se le denomina imagen ROM a cualquier copia realizada de memorias electrónicas de solo lectura. Características generales de todas las memorias. Primero que nada vamos a definir qué es una memoria. La memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, que es el almacenamiento de la información. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora, que interconectada a la unidad central de procesamiento, que es el CPU, y los dispositivos de entrada y salida, como lo pueden ser el teclado, el mouse, auriculares, la pantalla y todos estos, implementa lo fundamental del modelo de computadoras de von Neumann. Los componentes imprescindibles de los PCs de índole general son el CPU, el área de acopio y los periféricos de entrada y salida, que ya los mencioné. Mientras que en los fundamentos de programación destaca la habilidad para acopiar las órdenes que conforman un programa y la información que maniobran estas órdenes. En este sentido debemos entender que un computador digital simboliza toda la información empleando el sistema binario. De esta manera, tanto los textos como los números pueden ser transmutados en una secuencia de bits o dígitos binarios, lo mismo que las imágenes, sonidos y por lo general otras modalidades de información. En este caso, cada una de estas nuevas figuras es representado por un valor de 1 o 0. Existen también varios tipos de almacenamiento que a continuación estaremos viendo, como el primario, secundario, el caché y todos esos. Pero primero hablaremos del primario, que pues viene siendo la memoria RAM, que es el almacenamiento principal de la computadora, como ya lo vimos. Este almacenará temporalmente los datos de la memoria y cuando se reinicie la computadora pues se estará borrando. Permite realizar tareas cotidianas como abrir aplicaciones, cargar páginas web, editar un documento, jugar juegos y permite pasar rápidamente de una tarea a otra sin perder el progreso. La memoria caché, por otra parte, la diferencia abismal de velocidad entre el procesador y la memoria principal originó la caché. Se trata de una memoria informática de supervelocidad de entre 10 y 100 veces superior a la velocidad de la memoria principal. La misma se utiliza para optimizar el rendimiento de CPU. Así, parte de los datos contenidos en la memoria principal se duplican en la memoria caché.
Pasamos también al almacenamiento secundario, que es la memoria informática secundaria. Necesita que el computador emplee sus entradas y salidas para poder tener acceso a la información. Esto es con la finalidad de aumentar simuladamente la cantidad de memoria principal en el computador. Tal empleo del almacenamiento secundario se conoce también como memoria virtual, mientras que la memoria secundaria también se distingue como el almacenamiento masivo. Viene siendo también como el disco duro, que es una modalidad de almacenamiento secundario. Y el almacenamiento terciario se trata de un sistema en el que un brazo robotizado monitorea o desconectará un aparato de acopio masivo fuera de línea, de acuerdo a las exigencias del programa operativo del computador. Esto se utiliza más en la industria. El almacenamiento fuera de línea, también conocido como offline, es un procedimiento que permite que el medio de acopio sea extraído con facilidad del aparato del almacenamiento. Esta modalidad de memoria informática suele emplearse para traslado y resguardo de data. Bueno, contiene varias características de la volatilidad de la información. La memoria informática volátil necesita energía continua para mantener la información acopiada. La RAM es una memoria informática volátil, por ende necesita de esa misma energía continua, ya que pierde información cuando la falta de energía eléctrica. Por el contrario, la memoria informática no volátil mantendrá la información acopiada inclusive cuando no recibe la electricidad constante, como en el caso de la memoria ROM. Ok, continuamos con la clasificación de accesibilidad secuencial o aleatoria de información. El acceso aleatorio es que se puede acceder a cualquier localización de la memoria informática en cualquier momento. Y el de acceso secuencial, la posibilidad de acceder a una unidad de información demora un lapso de tiempo. La habilidad para cambiar la información. Este es el caso de la memoria informática de lectura y o escritura, también llamada cambiable. La misma permite que la información sea reescrita en cuando se considere necesario. Una computadora sin un componente como este como memoria principal resultaría inservible para muchas actividades. Incluso los computadores más actuales también emplean regularmente estos componentes a modo de memoria secundaria. Direccionamientos de la información. En la memoria informática de ubicación direccionable, cada componente de información que permite al acceso de manera individual en la memoria es ubicado con su dirección numérica. En el caso de las memorias informáticas del sistema de ficheros, la información se secciona en ficheros informáticos de longitud variable. Luego, uno concreto de estos se ubica en el directorio y nombre de ficheros legibles por las personas. Y en la memoria de información de contenido direccionable, cada componente de información que puede ser leído de manera individual se marca con un símbolo hash o un marcador corto. Capacidad de memoria. Las memorias informáticas de elevada capacidad son la resultante de la vertiginosa evolución tecnológica de los elementos semiconductores. Y existen muchos equipos con diferentes capacidades, como minicomputadoras, las computadoras de escritorio normal, las supercomputadoras, que estaremos viendo a continuación. En este caso, las minicomputadoras se diferencian por su configuración elemental regular. Esta puede estar conformada por un monitor, un disco, dispositivo de disquete impresora, entre otros. El nivel del espacio de acopio oscila entre los 16 y 256 kilobits. Las macrocomputadoras, aquí se ubican las que están dentro de su configuración fundamental. Estas presentan dispositivos proveedores de capacidad inteligente de información como monitores. En este caso, el nivel de espacio de acopio oscila entre los 256 y los 512 kilobytes, aunque de igual manera puede tener varios megabytes o hasta gigabytes, dependiendo de los requerimientos de la empresa. Los microcomputadores y PCs, que son los más conocidos, con los progresos en la microelectrónica de los 70s del pasado siglo, ya era factible unir todos los componentes del procesador central del PC. Esto se hacía en un único circuito integrado conocido como el microprocesador. Fue la fase germinal de las PCs conocidas como microcomputadoras, el evento que tuvo lugar en los Estados Unidos a raíz de la comercialización de los nacientes microprocesadores. Ahora pasaremos a hablar de la organización interna de la RAM, que pues viene siendo un poco
difícil de comprender, pero igual les estaremos dando un pequeño repaso para estar enterados del tema. Bueno, para primero que nada, definir lo que es la RAM, como ya estuvimos viendo, es la memoria principal, donde el computador guarda sus datos y pues que se están utilizando de manera presente porque ya dijimos que necesitan energía continua porque sin esta se reinicia toda la información. Una memoria principal se compone de un conjunto de celdas básicas dotadas de una determinada organización. Cada celda soporta un bit de información y los bits se agrupan en unidades direccionables denominadas palabras. La longitud de la palabra la determina el número de bits que la componen y constituye la resolución de la memoria. Dentro de las memorias electrónicas de semiconductor podemos distinguir dos grandes grupos, que son las estáticas, que también se les denomina SRAM, y las dinámicas, que es la DRAM. Las estáticas utilizan el principio de biestabilidad que se consiguen con dos puertas inversoras, que es el NAND o el NOR. Las dinámicas aprovechan la carga o ausencia de carga de un pequeño condensador creado con el material semiconductor. Debido a la descarga natural que sufren las celdas cargadas, las memorias dinámicas necesitan un sistema de refresco que periódicamente, y antes que la carga eléctrica del condensador se haga indetectable, recargue las celdas que se encuentran en estado de carga. Como podemos ver aquí, un pequeño ejemplo. Desde el punto de vista conceptual y con independencia de la tecnología, consideraremos la celda básica de memoria como un bloque de tres líneas, que vienen siendo las líneas de entrada, que es la entrada de dato, selección y lectura y escritura. Y una de salida, que es la salida de dato, como podemos ver aquí en la imagen, que contiene esas cuatro. La celda solo opera lectura o escritura cuando la selección está activa. ¿Cómo se organiza la memoria interna? Las celdas de memoria se disponen en el interior de un chip, atendiendo a dos organizaciones principales. La organización por palabra, también denominada 2D, y la organización por bits, también denominada 2,5D o 3D. La 2D viene siendo que las celdas forman una matriz de 2n filas y m columnas, siendo 2n el número de palabras del chip, que ya vemos diciendo que las palabras tienen la longitud de los bits y m el número de bits de cada palabra. Cada fila es seleccionada por la decodificación de la configuración diferente de los n bits de dirección. Esta organización tiene el inconveniente que el sector decodificador de las palabras crece exponencialmente con el tamaño de la memoria. Igual le ocurre al número de entradas de las puertas OR que genera la salida de datos. Mientras tanto que la organización 3D, en lugar de una única selección del decodificador de 2n salidas, en esta organización se utilizan dos decodificadores de 2n sobre 2, esperando en coincidencia. Las líneas de direcciones se reparten entre los dos decodificadores para una configuración dada de las líneas de dirección. Se selecciona un único bit de la matriz, por ello se le denomina también organización por bits. Bueno, un poco difícil de entender, pero igualmente quise tocar el tema para que estuviera ahí. Bueno, como parte de conclusión, como pudimos ver, la memoria RAM de la computadora es esencialmente necesaria y es una memoria a corto plazo, en la cual se guardan datos a medida que el procesador lo requiere. No se le debe confundir con la memoria a largo plazo que se guarda en el disco duro y que se mantiene allí incluso cuando la computadora está apagada, porque como pudimos observar, la memoria RAM cuando se apaga la computadora se resetea la información. La principal característica que posee dicha memoria es la alta velocidad. Y también estuvimos viendo cómo se organizan internamente estas memorias, dividiéndolas en celdas, tipos de organizaciones y por estática. Como podemos ver aquí, mis 4 referencias. Y sería todo por mi parte. Espero les haya sido de su agrado. Espero ya haya quedado todo claro. Y estaremos viendo próximamente en el podcast. Muchas gracias.